Costo directo de maquinaria. Vamos a ver este tercer video donde nos vamos a enfocar en lo que es cargos por consumo. El cargo por consumo es el importe por consumibles de la maquinaria, como son combustibles, gasolina o diésel, los lubricantes, que son aceites, y otras fuentes de energía, ya puedan ser llantas y piezas especiales, que son indispensables para la operación de la maquinaria o equipo. En los combustibles, para poderlo calcular, se calcula de la siguiente manera, que es CO, que significa al costo horario por consumo de combustibles en una hora efectiva de trabajo, GH, que es la cantidad de combustibles utilizados por hora efectiva de trabajo, y PC, que es el precio del combustible puesto en la maquinaria o equipo, que es el costo de adquisición, acarreos, maniobras, almacenes y mermas. Todo eso se debe de considerar en el precio del combustible. Para eso, ya vimos cómo se calcula lo que es GH, que es la cantidad de combustibles utilizados por hora efectiva de trabajo. Bueno, GH se calcula haciendo una multiplicación de FC, que es el coeficiente de combustible que representa los litros consumidos por unidad de potencia en una hora efectiva de trabajo, que va a multiplicar a PO, que es la potencia de operación, la cual representa a qué capacidad de su potencia nominal se encuentra trabajando la maquinaria o equipo. Para calcular la potencia de operación se hace con la siguiente fórmula, que es PN, que multiplica a FO, que PN es la potencia nominal y PO es el factor de operación. Todo esto lo hemos sacado del Reglamento de Ley de Obras Públicas. Habíamos visto que el coeficiente de combustible, que es FC, o sea el coeficiente de combustible FC idealmente debe de ser determinado por la observación y registro de consumo de la maquinaria y o equipo. O sea, esto cuando nosotros hacemos nuestra bitácora de mantenimientos de la maquinaria, podemos sacar este coeficiente. Sin embargo, cuando esto no se realiza, se acepta dependiendo del tipo de combustible. Un factor de los que se llegan a utilizar es de 0.1514 litros sobre horsepower o sobre caballos de poder para diésel, y del otro es del 0.2271 litros sobre caballos de poder para gasolina. Esos serían el coeficiente que se podrían utilizar. Vamos a hacer este ejemplo que dice: para la retroexcavadora Caterpillar modelo 416E, calcular cargo por combustible por hora efectiva de trabajo de la maquinaria con las siguientes características. Aquí nos está dando nuestras características, que tiene la potencia nominal. Esta característica nos da lo que es el catálogo de la maquinaria o las especificaciones de la maquinaria. El factor de operación vendría siendo como ya el desgaste, o sea, una máquina cuando está nueva, trabaja a lo mejor a su 100%, pero ya una máquina usada no tiene el mismo rendimiento que una máquina nueva, ya que los metales se desgastan, y así como las bombas, los fierros, todo se va desgastando, los gatos hidráulicos, entonces ya no tiene la misma rapidez y la misma operación que una nueva. Entonces aquí en este caso su factor de operación tiene un 80%. Tipo de combustible es diésel. Factor de combustible que vamos a usar, ya habíamos visto que los factores era 0.1514 cuando era diésel, y el precio de combustible en este ejercicio está en 13.87, que si nos referimos nosotros al año 2021, pues bueno, esa gasolina ya tiene hace como 5 años que tenía ese precio. Entonces la solución, primero tenemos que calcular la potencia de operación, que ya habíamos visto la fórmula. Potencia de operación era igual a potencia nominal por el factor de operación. La potencia nominal es la que nos maneja el catálogo o las especificaciones de la maquinaria. El factor de operación es a como actualmente está trabajando la maquinaria, por lo tanto tenemos una potencia de operación de 60 caballos de poder.
Entonces, se consideró que la maquinaria está trabajando al 80% de su capacidad. La cantidad de combustible es GH es igual a FC que multiplica a PO. FC es el factor de combustible, que ya habíamos visto que para diésel se ocupa este factor, si no tenemos una bitácora, y se va a multiplicar por la potencia de operación, que la potencia de operación ya habíamos visto que era 60 caballos de poder. Entonces esto nos da un igual a 9.08 litros. Y ahora el cargo por combustible era GH por PC, que PC es el precio del combustible. Y ya simplemente se multiplica el resultado que obtuvimos de GC, es 9.08 por el precio del combustible. Y entonces nos quiere decir que nuestra maquinaria va a gastar 125.94 pesos por hora. Ajá, eso es lo que va a gastar esta maquinaria por hora de trabajo. Y ya con esto sacamos lo que es nuestro cargo por combustible. Otro cargo que también se ocupa en los cargos por consumo son los cargos por lubricante. Y esto se refiere al consumo y cambios por mantenimiento de aceites, lubricantes de los motores, y se obtiene con la expresión del artículo 203 del reglamento de la Ley de Obras Públicas, en donde decimos que LB es el cargo por lubricantes, AH es la cantidad de aceite lubricante consumido por hora efectiva de trabajo, GA es el consumo entre cambios sucesivos de lubricante en la maquinaria y o equipo. Este se calcula con el cociente de la capacidad del recipiente de la maquinaria o equipo, que esto vendría siendo el cárter, y el tiempo entre cada cuando se hace este cambio. Y PA es el costo de los aceites lubricantes puestos en la maquinaria y o equipo. Esto incluye lo que es acarreos, desperdicios, mermas, costos del aceite, etc. Para calcular el AH se multiplica la potencia de operación, que eso ya lo sacamos anteriormente, cómo saca la potencia de operación, por un coeficiente de lubricante, que es FA, el coeficiente de lubricante. De manera análoga al combustible, este factor se obtiene en base a la observación y registro del consumo de aceite lubricante. Sin embargo, es aceptado considerar el 0.00358 litros sobre caballos de poder para motores mayores o igual a 100 caballos de poder. Y el 0.00307 litros sobre caballos de poder para motores menores a 100 caballos de poder. Y esta es la fórmula para calcular AH. Para calcular lo que es GA, el tiempo para el cambio de aceite y la capacidad del tanque de almacenamiento del lubricante, lo que vendría siendo el cárter, son datos que se proporcionan al fabricante, necesarios para el cálculo de cantidad de aceite por cambio, o sea, lo que es GA, que se calcula con la siguiente expresión. GA es igual a la capacidad del cárter sobre el tiempo para cambios de aceite. La capacidad del cárter, eso nos lo da el vendedor de la maquinaria o el proveedor, y también los tiempos para cambiar aceite, también esas referencias nos los debe de dar el proveedor de la maquinaria. Este pequeño ejemplo, decimos que para la retroexcavadora cargadora Caterpillar modelo 416E, calcular el cargo por lubricantes de la maquinaria con las siguientes características. Tenemos aquí las características en esta tabla y tenemos aquí las fórmulas. Lo primero que tenemos que sacar es la potencia de operación, que es PN, que va a multiplicar al factor de operación. Aquí dice que nuestra máquina trabaja 75 caballos, pero tiene un factor, o ya tiene, esta maquinaria actualmente está trabajando a un 80%, el cual su potencia de operación es 60 caballos de poder. Entonces ya aquí vamos a calcular lo que viene siendo LB, que LB era el cargo por lubricantes.
Y cargo por lubricantes es igual a AH más GA que multiplica a PA. Vamos primero a desarrollar AH más GA. Ya vimos que acá AH es igual a P que multiplica a FA y GA es igual a CC que divide a CA. Entonces aquí si vemos, estamos desarrollando o estamos sustituyendo los valores por los que son. AH es igual a PO por FA, GA, aquí tiene más GA, esto sería GA, es CC sobre CA. Vamos a empezar a desarrollar. Entonces decimos que el factor de operación o la potencia de operación era 60 caballos. Luego ponemos que el factor o FA, que FA lo vimos acá, que es coeficiente de lubricante, y aquí tenemos sus estándares que hay que poner. Aquí tenemos 0.00307, este valor lo sacamos acá para motores menores de 100 caballos o 100 caballos de potencia. Por eso ponemos esta cantidad de 0.00307 porque esta maquinaria es de menos de 100 caballos de potencia. Más lo que viene siendo que es la capacidad del cárter. Esta parte es la capacidad del cárter, que es CC, 7.6 litros, sobre el tiempo para cambiarlo, que aquí lo está cambiando a cada 150 horas. Ya al desarrollar 60 por multiplicado por 0.00307 nos da este valor de 0.1842 litros sobre hora, más desarrollado 7.6 sobre 150 nos da 0.058 litros sobre hora, y sumado estos dos valores nos da 0.2352. Entonces AH más GA es igual a 0.2352 litros sobre hora. Ahora sí, ya de la fórmula de LB, todo este valor lo vamos a sustituir por 0.2352, como lo vemos acá, 0.23 por 52, y va a ser multiplicado por el PA, que PA es el precio del lubricante, que en este ejemplo está en 48.50, lo está multiplicando, y al final nos da un resultado de cargo por lubricante de 11.41 pesos sobre hora. Eso se va a gastar en el lubricante. Entonces hay que ir sumando lo que es por consumos de gasolina, ahorita lo que es por consumos por lubricante. Al final de este tema vamos a realizar un ejemplo ya poniendo en marcha todo esto. Nada más estamos realizando ejemplos de caso por caso para que ustedes tengan más conocimiento del cálculo de estos conceptos. También en lo que es cargos por consumo se realiza el cargo por llantas. El cargo por hora de llantas es el que corresponde al desgaste durante la operación de la maquinaria y o equipo en la vida económica de las mismas. Se calcula conforme al artículo 204 del reglamento de la Ley de Obras Públicas. Y la siguiente es la fórmula, que es N, que es el cargo por hora debido al consumo de llantas, PN, costo de las llantas consideradas como nuevas antes de IVA, y BN es la vida económica de las llantas. Esta vida económica de las llantas no las da el fabricante. Vamos a realizar este ejemplo que dice que para la revolvedora de concreto de un saco de capacidad de la marca Cipsa, con motor a gasolina de 9 caballos de poder de olla de acero remolcable, calcular el cargo por llantas de la maquinaria con las siguientes características. Acá vemos que la maquinaria, bueno, nos dice que usa neumáticos del número 12. En la imagen podemos ver que usa 2 neumáticos. Entonces, ya haciendo un estudio, cotizando los neumáticos del número 12, cada neumático nos cuesta 1,740 pesos. ¿Por qué por 2? Porque tiene 2 llantas. Entonces sería 3,480 pesos el costo de las llantas de esta maquinaria. BN era la vida útil de estas llantas. La vida útil de estas llantas el fabricante nos da de 3 a 5 años. Nosotros en este ejemplo sacamos un promedio que es 4 años.
en el cual 4 años en horas es igual a 35.040 horas. Y ya simplemente se usaría la fórmula, que es cargo por llantas es igual al precio de las llantas sobre la vida útil. Entonces, precio de las llantas sobre la vida útil, y el costo sería de 0.099 pesos sobre hora. Esto nos costaría el costo de las llantas por cada hora de trabajo que estemos usando esta revolvedora. También el cargo por piezas especiales. El cargo por hora de piezas especiales corresponde al desgaste durante su vida económica de partes especiales que ocupa la maquinaria para su correcto funcionamiento o para realizar un trabajo en específico. Por ejemplo, a una excavadora podemos adicionarle un martillo neumático para demolición, o puede ser el caso de una cortadora de concreto donde el disco punta de diamante es una pieza especial que se desgasta. Esto lo vemos en el artículo 205 del reglamento de la Ley de Obras Públicas, que presente la siguiente expresión para su cálculo, donde decimos que AE es el cargo por hora de pieza especial, y esto es igual a PA, que es el costo de la pieza especial, sobre BA, que es la vida económica. Este ejemplo, vamos a realizar este ejemplo para el martillo hidráulico para retroexcavadora Caterpillar, Cage, John Deere de 6 a 9 toneladas con energía de golpe de 1450 joules, 40 a 80 golpes por minuto, de 400 a 800 golpes por minuto, con un peso de 400 kilogramos, presión de aceite 1707 a 2320 y medida de punta de 75 milímetros. Calcular el cargo por pieza especial de la maquinaria con la siguiente característica. Aquí tenemos las características. Tenemos que el cargo de piezas especiales, o PA, viene siendo el costo. Regularmente estas piezas se venden en dólares, muy pocas veces las encontramos en pesos mexicanos. Nosotros buscamos las características y nos sale el precio de 5.171.55 dólares. El precio actualmente del dólar en el 2021 está en 19.91 pesos mexicanos. Simplemente es multiplicarlo, los 5.171.51 por 19.91, y nos va a dar el costo del martillo hidráulico, que es 102.965.56 pesos. Este sería el costo de esto. La vida útil muchas veces nos las marca el fabricante, muchas veces nos la marcan en horas, o nosotros hacemos un estimado de una vida útil de nuestra maquinaria de acuerdo a como nosotros la contemplemos o cada cuando la cambiemos. Hay empresas que lo realizan cada 5 años, cada 10 años, ya que toda maquinaria tiene una vida útil, y después de esa vida útil ya hay que estar batallando, y nosotros, al tener mucha construcción o al realizar muchas construcciones, es muy batalloso estar arregla nuestra maquinaria, porque perdemos tiempo, y tiempo significa a dinero. Entonces, por eso muchas constructoras compran su maquinaria, le dan una vida útil de 5 o 10 años, la venden y se compran nueva maquinaria. En este ejemplo, el contratista tenía una vida útil de 5 años de su rotomartillo, que equivale a 43.800 horas, y ya nada más sería realizar la fórmula, que es cargo por piezas especiales es igual al precio de esa pieza especial sobre la vida útil. El precio ya habíamos dicho que era 102,000 pesos 965.56 sobre 43.800 horas, y eso nos da a 2.35 pesos la hora de nuestro rotomartillo, o la vida útil del rotomartillo. Y solamente faltaría uno, que es cargos por electricidad. Los cargos por electricidad, no hay ninguna fórmula la cual esté estipulada en algún reglamento o en alguna base para poderlo calcular. Entonces, cuando nosotros usemos equipos que regularmente son equipos menores, como taladros, sierras, a veces hay rotomartillos igual eléctricos, pero no consumen mucha electricidad.
Entonces simplemente cuando usemos ese tipo de equipos hay que tener contemplado un factor que es de electricidad. Ese factor, repito, no hay ninguna tabla que nos especifique cuál sería su porcentaje, no hay ninguna fórmula para poderlo calcular, simplemente ya sería cosa de tomar bitácora, realizar el consumo de electricidad de ciertas piezas y ponerlo en nuestro cálculo de maquinaria, que regularmente sería maquinaria menor. Eso sería todo de este video. No olvides comentar, suscribirte, darnos like y síguenos en el siguiente video.